Y miren esto, la situación en Casanare es cada día más difícil. La capital, Yopal, completa 5 días sin agua por un derrumbe en la planta de tratamiento del acueducto, que también destruyó la carretera que conduce a 9 municipios. En directo en Yopal está nuestro enviado especial, Carlos Barragán. Carlos, ¿qué están haciendo los habitantes de Yopal para conseguir agua? En carrotanques que están facilitando algunas firmas petroleras y la misma Policía Nacional, pero como usted lo señalaba, ese es el sitio quizás más crítico que hay en el paso que del municipio de Yopal, de la capital del departamento del Casanare, conduce a 9 municipios del norte del departamento del Casanare y también Arauca. Hicimos un sobrevuelo en la región, así se ve desde el aire la montaña que se está desboronando por cuenta de los aguaceros que están cayendo aquí en esta zona del Casanare. Agrietado y colapsado en por lo menos 7 partes, se ve el Cerro Buenavista. Los derrumbes no paran desde el sábado. Destruyeron la planta de tratamiento y el acueducto de Yopal. Ingenieros petroleros advierten que las fallas geológicas obligan a que la planta se construya en otro sitio. El problema es el tiempo que demandará la obra, advierte la alcaldesa de Yopal. Primero, elaborar un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, de diseños y de la etapa constructiva que consideran los técnicos. Todas estas no se surtirán en menos de 1 año y medio. 50 carrotanques repartirán agua potable en los 96 barrios de Yopal. Pero atención, hay que hervir el agua. Al menos para el agua que van a consumir. Esto con la intención, obviamente, de disminuir las problemáticas en salud, en diarreas, en menores y demás que se puedan presentar. Pero quizá el sector más alarmado con la falta de agua potable en Yopal es el hospitalario. Advierten ya medidas. Nos veremos obligados a acelerar el servicio de consulta externa, quedarnos solo con la atención de urgencias. Se derivaría un colapso total para el servicio de urgencias tanto de la Clínica Casanare como del Hospital Yopal. Maquinaria pesada de la gobernación sigue trabajando en la vía, rellenando las grietas para tratar de abrir el paso, así sea para los carros pequeños. Lo que ven ustedes en el fondo son los tubos de lo que quedó del acueducto municipal de Yopal. La policía, la Fuerza Aérea, el Ejército, todos están colaborando para el paso de la ciudadanía, un paso peatonal mientras se habilita la carretera. Esto fue lo que registramos de esas autoridades que han tratado de recuperar el orden aquí en Yopal. 2 veces al día el mayor Luis Antonio Gelbes y su tripulación sobrevuelan los cerros Buenavista y el Venado para determinar si hay deslizamientos, pero también lo hacen sobre el río Cravo Sur. La Fuerza Aérea dispone las aeronaves para hacer recorridos en las cabeceras de los ríos y verificar que los derrumbes no hayan afectado y que pueda haber un sistema de represamiento que cause desastres peores. En las últimas 18 horas, por fortuna, no ha habido novedad. No hay represamientos, no hay ninguna condición de peligro que nos haga sentir temores adicionales a los que la gente en este momento tiene por la falta del acueducto aquí en Yopal. Todo está en relativa calma. Entre tanto, en tierra la policía y el ejército ayudan a las decenas de pobladores que pasan a pie la zona donde desapareció la carretera. En el sitio de la ruptura son ayudados a pasar por personal del ejército, personal de la policía y posteriormente al otro lado los reciben vehículos Hammer del ejército y los transportan hasta Araguaney y La Yopalosa. Por lo menos 200 uniformados trabajan con la comunidad que ya completa 5 días sin agua y sin vía de Yopal al norte de Casanare. En este momento la Policía Nacional abre el paso peatonal. Vean ustedes cómo tienen que pasar estas personas aquí en Yopal. Rodolfo Puentes, viene el presidente de la República mañana acá, ¿no? Sí, efectivamente, mañana el señor presidente de la República está haciendo una evaluación en Yopal sobre la crisis que se ha suscitado por la destrucción de la planta de tratamiento de agua potable y de igual manera por la destrucción de la vía. Rodolfo, rápidamente, cuénteme qué es lo que le van a pedir ustedes al presidente. Necesariamente la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para Yopal y la construcción de la variante de la vía que interconecta al país con el departamento de Arauca y de igual manera que es uno de los corredores viales más importantes para la evacuación de muchos productos, tanto petróleo, ganado y arroz. Varias emergencias se registraron en Barranquilla y su área metropolitana. Un aguacero causó múltiples arroyos que arrastraron algunos vehículos. Un vendaval destechó varias viviendas. El aguacero que cayó sobre Barranquilla formó caudalosos arroyos que arrastraron varios vehículos. Este automóvil estaba parqueado, al igual que una camioneta, los cuales se llevó la fuerte corriente. Algunos voluntarios ayudaron a amarrar este carro para evitar que se lo llevara el arroyo. En medio de los ríos que bajaron por las calles de la ciudad, algunos conductores de vehículos de carga desafiaron la corriente. Por fortuna, las lluvias no provocaron víctimas ni desaparecidos.
Y en las calles de Soledad quedaron las láminas y tejas de los techos de unas 40 casas que resultaron afectadas por un vendaval. Jason Barrios dice que fueron momentos de angustia los que vivieron por la presencia del fenómeno natural. Parecían como si fueran unos papeles, pero eran, o sea, las láminas, eso volaba impresionante, o sea, por todos lados caían trozos, peñones, trozos de lámina, hojas de árboles, o sea, eso fue algo horrible. Los techos de 2 colegios también fueron arrasados por la fuerte brisa. En uno de ellos recibían clases a esa hora estudiantes de primaria, manifestó la profesora Maribel García. Esto comenzó a caerse acá y la señora se aguantó aquí con el otro grupo. Cuando ya eso le cesó, ella comenzó a bajar con los niños y gracias a Dios pues no hubo daño, pérdidas humanas ni nada. Miembros del cuerpo de bomberos llegaron al sitio para valorar los daños y realizar un censo de damnificados. Y a las 7:10 de la mañana, ojo, vean ustedes lo que dejó el vendaval en Soledad Atlántico. Vamos con Argemiro Pion a ese lugar. Argemiro, ¿qué pasó con los ocupantes de las 50 viviendas que resultaron afectadas? Juan Diego, muy buen día. Estas personas durmieron en sus casas, pero sin techo, como podemos observar, porque no quisieron evacuar sus viviendas, prefirieron quedarse cuidando sus pertenencias. Esta es la casa de la familia Pérez Mesa, que además es una microempresa de envueltos, quedó totalmente destechada por este vendaval. Señor Omel Pérez, ¿resultaron ustedes muy afectados por esto? Muy afectados con las fuertes brisas. Ayer a las 4 de la tarde quedamos, mira cómo queda la casa sin techo, sin nada. Estamos esperando la ayuda de las autoridades de la gobernación de la alcaldía de Soledad para ver quién nos puede colaborar. Esta misma situación se vive en decenas de viviendas en 4 barrios de aquí del municipio de Soledad. Las calles quedaron convertidas prácticamente en escombros. Lo que se pueden observar son las tejas, los techos de las casas partidos, escombros tirados en las puertas de las casas. La Policía Nacional estuvo durante toda la noche custodiando también en la zona, acompañando a estas personas que resultaron damnificadas para evitar los saqueos. Los organismos de socorro continuarán en las próximas horas con un censo para determinar el número exacto de familias damnificadas y así pues hacer la entrega respectiva de las ayudas. Desde el Departamento del Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, y otro gigantesco derrumbe, esta vez en el Valle del Cauca, tiene incomunicados a miles de campesinos. En este lugar la vía fue destruida por un derrumbe que dejó incomunicados al menos a 6.000 campesinos de 3 corregimientos y 20 veredas de Bolívar Valle. Ante la dificultad, los labriegos aseguran que abrieron paso provisional para poder hacer transbordos. Abrir espacios para sacar más de 1.000 pacas de panela que tienen represadas, productos de pimentón, tomate. Fuimos testigos del traslado de un cargamento de pimentón con destino a almacenes de cadena. Transportándolo así. Sí, señor. El paso provisional que han habilitado los campesinos tiene que suspenderse temporalmente precisamente por esta situación que ustedes están viendo, la caída constante de roca y piedra que pone en peligro la vida de ellos. Centenares de pasajeros como Yamilet Ramírez también sufren las consecuencias de la emergencia. Pues ahí el chofer me va a ayudar a pasar la maleta porque pues ya ve que la situación está muy difícil. Por su parte, el secretario de gobierno del municipio señaló que esta misma semana podrían comenzar los trabajos de reparación con la ayuda del gobierno departamental. Y aproximadamente como mínimo 8 días, porque el volumen aproximado que se tiene para remover son 20.000 metros cúbicos de tierra. Además del problema en esta vía, las autoridades aseguran que el 60% de los campesinos de la zona rural están incomunicados. En Bolívar Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. La empresa de energía de Pereira le cortó el servicio al zoológico Matecaña por atrasarse en el pago mensual de su factura. Las directivas del lugar están preocupadas porque varios animales podrían morir por falta de energía. Los acuarios del zoológico Matecaña permanecen a oscuras, pero no por ahorrar energía, sino porque el servicio eléctrico fue suspendido. El corte tiene en riesgo a varias especies, dice el gerente del zoológico, Diego López. Debemos 3.031.000 pesos. Estamos vencidos exactamente en 14 días. Y esto hace que se pongan en peligro la colección de animales del zoológico Matecaña. La mayoría de animales están en hábitats especiales y necesitan de la electricidad para poder proteger a quienes los alimentan y para cuidarlos. La falta de energía ya causó problemas. La zona de la clínica donde teníamos algunos procesos de incubación que se estaban llevando a cabo con algunos huevos que teníamos, pues yo creo que ya esos, pues digamos que los perdimos. Vía telefónica, el subgerente comercial de la empresa, Jairo Bedoya, explicó que se suspendió el servicio porque el zoológico representa una zona comercial y pidió a sus directivas acercarse a la empresa para plantear soluciones.
Hoy en Vida en las Vías les mostraremos el recorrido que hizo un equipo periodístico de Noticias Caracol en la vía Calarcá-Armenia, donde permanentemente los conductores infringen las normas de tránsito. Por adelantar en curva y en doble línea, como lo hacen los conductores de esta buseta y este vehículo particular, en la vía que comunica Armenia con Calarcá, las autoridades de tránsito han impuesto 723 comparendos este año en carreteras del Quindío. En la avenida Centenario de Armenia, nuestras cámaras captaron a varios ciclistas que no cumplen con ninguna norma de seguridad. Este, por ejemplo, usa el casco para proteger su mano. Hemos tenido que inmovilizar 15 bicicletas por la irresponsabilidad de los usuarios, precisamente cuando se ponen en riesgo en su misma integridad y la de los demás usuarios de la vía. Uno de los casos más curiosos que captó una cámara aficionada es el de este conductor, que utiliza su vehículo para vender productos agrícolas, colocando a su mascota encima del techo. Después de varios días de recibir numerosas llamadas de la ciudadanía advirtiendo sobre el caso de esta particular mascota, las autoridades la encontraron y sancionaron a su propietario. El coronel Luis Enrique Roa explicó los riesgos por la imprudencia. Miremos que al trasladar sobre el vehículo sin ninguna protección un perro, un animal, pues estaba poniendo en riesgo no solamente la vida de este animalito, sino que al tener que conducir con mayor cuidado para evitar la caída del animal, pudo haber causado un accidente a personas, a peatones, a otros vehículos, y esta es una medida que por supuesto contempla el Código Nacional de Tránsito como una maniobra peligrosa. Noticias Caracol también registró en la vía entre Calarcá y Armenia a este motociclista, que convirtió su vehículo en un grande y peligroso mostrador de artículos para el hogar, como ventiladores, cables y coladores para cocina. Por exceso de carga, la Dirección de Tránsito del Quindío ha impuesto hasta la fecha 146 comparendos y 15 más por carga extradimensional. Hay romería en Caicedonia Valle frente a un árbol al que se le congeló una de sus ramas. Aunque se trata de un fenómeno que ya se ha presentado en árboles de varios puntos del país, hay gente que cree que es una manifestación divina. Esta rama de un árbol en la finca La Tribuna de Caicedonia es el centro de atracción. Permanece congelada desde hace varias horas, fenómeno que convocó masivamente la fe de los habitantes hacia la Virgen María, debido a que el lugar fue adecuado desde 1996 para rendirle oración a la Madre de Jesús. Es algo maravilloso tener esa manifestación en el árbol, pues ya vemos que a pesar del sol que ha hecho, ha estado intermitente la caída de la gotita de agua. Quienes visitan el Jardín Corazón Inmaculado de María aquí en Caicedonia Valle afirman que el fenómeno del árbol es una manifestación tangible de que Dios está entre nosotros. Es un hecho sin explicación que atrae a muchos a la oración. Que es una maravilla que Dios esté manifestando con nosotros para darnos paz, para darnos amor. Al sitio ubicado en la vereda Bosque Bajo acudió el sacerdote católico Fernando Velázquez, quien se pronunció sobre el fenómeno. Bueno, la iglesia siempre ha sido muy escéptica ante estas cosas, pero es muy prudente. Realmente hay cosas inexplicables que suceden, pero que no podemos tampoco decir de buenas a primeras que esto es algo divino. El Jardín de Oración a la Virgen María fue creado por una comunidad religiosa. El gobierno dio vía libre a la venta de leche cruda en todo el país. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explicó que el 60% de la leche que se vende en las regiones es cruda, por lo que no se podrá prohibir su venta. Sin embargo, los lecheros tendrán que cumplir algunas medidas sanitarias para comercializar el producto. Bajó levemente el desempleo en Colombia en abril. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la tasa de desempleo en el cuarto mes del 2010 estaba en 12.2% y en abril de este año se ubicó en 11.2%. El director del DANE, Jorge Bustamante, reveló que actualmente en el país hay 2.470.000 personas desocupadas. Eso significa 198.000 personas menos que en abril del año pasado. Las ciudades con menor desempleo son Barranquilla y San Andrés, y las ciudades con el mayor índice de desempleo son Quibdó y Armenia. El DANE también reveló que el subempleo en Colombia está ubicado en el 31.9%. El Ministerio de Minas y Energía aprobó un alza en el precio de los combustibles que entró a regir hoy en el país.
El precio del galón de gasolina corriente sube en todo el país 50 pesos, mientras que el de ACPM tiene un reajuste de 70 pesos por galón. El alza obedece al incremento en los precios del petróleo a nivel mundial. Para el caso de Bogotá, el galón de gasolina corriente queda en un precio de referencia de 8.499 pesos. En Medellín, 8.402. En Cali, 8.536 pesos. En Barranquilla, 8.345 y en Cartagena 8.309 pesos. Por su parte, el galón de ACPM en Bogotá quedó con un precio de referencia de 7.358 pesos. El presidente Juan Manuel Santos celebró el anuncio hecho por la firma Moody's de elevar la calificación de nuestro país en materia de inversión. Según el mandatario, esta calificación ubica al país en una posición ventajosa ante la comunidad internacional y ratifica que la economía colombiana es seria. El mandatario también se refirió al aumento de las tasas de interés del 4% decretada por el Banco de la República y le pidió a los miembros del emisor que crean en su gobierno porque los cambios que está aplicando permitirán crecer con baja inflación. En ese caso, no habría necesidad de seguir subiendo las tasas de interés. Si se siguen subiendo las tasas de interés, se corre el riesgo de frenar un poco el crecimiento y puede tener repercusiones negativas. Es un llamado respetuoso a los miembros del banco y le he pedido al ministro de Hacienda que preside esa junta, pues que le transmita ese respetuoso saludo y solicitud por parte mía. Miren ustedes, este singular colegio que será inaugurado en Cartagena albergará 1.400 estudiantes de una de las zonas más deprimidas de la ciudad. Tiene forma de pez y sus paredes simulan un bosque de manglares. Carlos Arturo, ¿por qué la institución educativa tiene esta forma? Explíqueme. Bueno, tiene forma de pescado porque la gente o la administración distrital quiere hacerle un homenaje al lugar donde fue construido, que es la zona perimetral. La gran mayoría de personas que viven acá son pescadores y por eso quiere que sus hijos estudien en un colegio en forma de pescado. Y tiene estas paredes en forma de manglar por dos razones. Primero, para también hacer alusión a los manglares que se encuentran cerca de este lugar y para que esté completamente aireado y los alumnos no tengan problemas de calor si se tiene en cuenta que está justamente al lado de la Ciénaga de la Virgen. Albergará a 14.000 estudiantes la institución educativa Jorge Artel y es una de las más modernas de la ciudad de Cartagena. Lo paradójico es que está frente a una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Cartagena. Costó 11.000 millones de pesos y fue construido por parte de la Secretaría de Educación del distrito de Cartagena y tiene 36 salones. Será inaugurado en el día de hoy en una fecha muy especial. Recordemos que hoy Cartagena está cumpliendo años y por eso se quiso hacer la entrega oficial de este colegio hoy en la ciudad de Cartagena y están felices. Las personas pues a menos de una cuadra pueden estudiar los centenares, los miles de niños que viven en la zona suroriental de la ciudad de Cartagena. Desde la parte más alta de la ciudad, como es la popa, se ve la forma del pescado precisamente para hacer un homenaje y muy cerca también está la pista del aeropuerto. Cuando uno viene aterrizando a la ciudad de Cartagena ve un gigantesco pescado. Pues bien, se trata de este colegio que se inaugura hoy aquí en la ciudad heroica. Por el momento es toda la información, porque lo que pasa en Cartagena se ve en Noticias Caracol. Y del colegio en forma de pescado pasemos a esto. Véanlo, es la campaña que lanzan a esta hora las autoridades en Medellín para evitar que los menores ingresen a las bandas delincuenciales y hagan parte del conflicto armado. Yusi Chaparro, ¿en qué consiste la campaña? ¿Qué es lo que hacen estos payasos? Juan Diego, buenos días. Como pueden ver, es una puesta en escena artística en donde dos payasos le dan los mensajes a los niños y a los adolescentes, diciéndoles los riesgos que hay si ingresan a las bandas delincuenciales y cometen infracciones. Los invitan con mensajes de paz, pero adicionalmente también entregan volantes como esos que tienen las policías de infancia y adolescencia, dándoles mensajes. La campaña se llama Abre tus ojos, pues no solamente es a través de esta puesta en escena y también de los volantes, sino que también, como podemos ver aquí, instalan unas pantallas en los colegios y en los barrios de la ciudad en donde muestran un pacto que se firma entre las autoridades y en donde los niños a través de globos blancos y camisetas invitan para que eviten ingresar a las bandas delincuenciales, pues cada vez son más las cifras de menores infractores que hay en las comunas de la ciudad. En la información que en este momento tenemos desde Medellín, Antioquia, Yusi Chaparro, Noticias Caracol. Yusi, gracias. La fiscal general de la Nación, Vivian Morales,
denunció ante el Consejo Superior de la Judicatura deslealtad procesal durante los juicios por los niños asesinados en Arauca y también por los falsos positivos de Soacha en Cundinamarca. La fiscal pidió investigar las maniobras de los abogados para dilatar estos procesos. El juicio contra los militares implicados en las desapariciones de 11 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, fue aplazado hoy nuevamente. La petición fue formulada durante el reinicio de la diligencia por los abogados de los militares que interpusieron un recurso contra la juez que adelanta el caso. Y es que según las estadísticas, desde que los uniformados fueron llamados a juicio, se han presentado 5 suspensiones por presuntas maniobras dilatorias y 20 aplazamientos del juicio por otras actuaciones jurídicas, lo que ha retardado en más de 2 años el proceso. Coincidencialmente, la fiscal general de la Nación, Vivian Morales, denunció deslealtad procesal, no solo en el proceso por los falsos positivos, sino en el caso de los niños asesinados en Arauca. Sobre este caso, las estadísticas presentadas ante los jueces demuestran que por cambio de abogados en 8 oportunidades se ha aplazado el juicio contra el teniente Raúl Muñoz Linares, principal vinculado al proceso. En esta carta dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Liscano Rivera, Morales le pide que intervenga para agilizar los procesos y evitar además repercusiones internacionales. La fiscal general interpreta las demoras así: una falta de voluntad de las autoridades nacionales para la pronta y cumplida administración de justicia. Los 2 casos tendrán que esperar cerca de 2 meses hasta que otros jueces resuelvan las peticiones. En nuestra serie de informes especiales de Noticias Caracol y El Radar sobre las elecciones en el Perú, Felipe Zuleta nos cuenta quién es el candidato Ollanta Humala, empatado en las encuestas con la candidata Keiko Fujimori. Sus críticos lo comparan permanentemente con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Esta imagen de Antauro Humala cuando se tomó la comisaría de Andahuaylas, secundado por su hermano, el hoy candidato presidencial Ollanta Humala, es la que hace temer a muchos peruanos que de votar por él podrían tener como presidente a un Hugo Chávez. Ollanta Humala ha tenido que cambiar 4 veces su plan de gobierno para tranquilizar a sus electores. Sostiene que él es quien puede conducir al país por el cauce democrático. Lo que se está debatiendo en el Perú no es un problema de política económica, es un problema del marco que contiene todas las políticas del Estado, que es la democracia, si queremos vivir en democracia o queremos regresar a la dictadura de los 90, el régimen de la familia Fujimori. Pero su parecido con el presidente venezolano lo persigue, sobre todo cuando alguno de sus seguidores le dice comandante. ¡Que vive el comandante Humala! Sin embargo, él sostiene que no le gusta que le digan así, pues como presidente debe dedicarse a los pobres del Perú. ¿Será que al candidato le gustaría que en la presidencia le dijeran presidente o comandante? Ollanta. Ollanta. O sea, que la gente le diga Ollanta. Ollanta. Aun cuando estudió por órdenes de su padre en el colegio peruano-japonés para que no le enseñaran clases de religión, hoy se aferra con fe a Dios en procura de ganar las elecciones. Juro ante Dios, ante la historia y ante mi pueblo, que cumpliré estas promesas y seré un presidente. Ese mensaje ha servido para convocar a más peruanos, a más personalidades, y si tengo que hacer un compromiso con los sectores sociales lo haré. Reconoce que ha cometido errores que los seguidores de Keiko Fujimori le cobran hasta el detalle. Jamás hemos hablado de estatización. Hemos cometido errores, por ejemplo, no definir, no aclarar bien el concepto de nacionalización, que es un concepto político, no económico. Ha tenido en contra a todos los medios de comunicación más influyentes del Perú, como lo sostiene el exministro del Interior y periodista Fernando Rospigliosi. La mayoría ha decidido apoyar a Keiko Fujimori, probablemente porque tengan temor de que Ollanta Humala aplique un modelo chavista y acabe con la libertad de prensa y acabe con sus empresas. Los medios manipulan sus palabras sembrando en los votantes el temor de verse sometidos a un gobierno autoritario. En el ejército he aprendido que se respeta a la autoridad, pero no al autoritario. Se respeta a la autoridad, pero la autoridad también tiene que respetar a la gente que confía en uno. Los medios están empeñados en hacerle creer a los electores que con Humala el país se frenará. Prácticamente todos los periódicos en el Perú se han convertido en panfletos de propaganda de uno u otro candidato, la mayoría a favor de Keiko Fujimori. Un fantasma ronda al candidato Ollanta Humala, que atemoriza a sectores claves de la economía como la construcción.
Las propuestas políticas de las dos campañas no se cruzan en ningún punto, son opuestas. Así, mientras en la campaña de Keiko se ve el dinero y la opulencia, en la de Ollanta Humala acuden a un plato de cabrito con frijoles. ¿Y para cuántas personas alcanza, Lisa? Para 600. La llegada de Ollanta Humala a la presidencia del Perú podría traer para muchos una larga noche. Sin embargo, otros imploran a sus dioses para que lluevan votos. Y así ver a su comandante en la Casa de Gobierno, velando por los intereses de los más desprotegidos. Hay problemas para terminar 4 vías de un barrio del nororiente de Medellín por amenazar a los constructores y obreros que adelantan los trabajos en el sector. La situación es tan delicada que la alcaldía deberá encargarse de terminar las calles, pues los contratistas dejaron de cooperar hace 2 meses. Sin terminar su pavimentación están calles del barrio Popular 1 en la zona nororiental de Medellín. Habitantes están inconformes por el mal estado de las vías y denuncian que desde hace 2 meses los trabajos fueron abandonados. Ellos trabajaron 3 días de Semana Santa y pararon ahí. La calle muy desborada, los tubos de gas por encima, muy peligroso todo eso. Lo más peligroso es un hueco que quedó abierto y al cual, según la comunidad, cayeron varios niños. Frente al problema, la Secretaría de Obras Públicas colocó una malla de protección y explicó por qué las obras están paralizadas. Estas obras se iniciaron con un contratista o con actos de problemas de orden público. Autorizamos al contratista a que se saliera. Líderes comunitarios pidieron a los grupos en conflicto dejar terminar las obras. Dificultades directamente con los sectores, se estaban presentando en casos extremos algunas situaciones de vacunas que nosotros como Junta de Acción Comunal entramos, digámoslo así, a mediar en el conflicto. Noticias Caracol trató de comunicarse con la empresa contratista, pero no hubo respuesta. La Secretaría de Obras Públicas anunció que asumirá con su personal los trabajos pendientes para cumplirle a la comunidad con sus calles. Para hoy se espera un pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre el fallo del Consejo de Estado que condena a la nación por negligencia en el ataque de las FARC a una base militar en 1996. El ministro de Defensa dijo que llama la atención que se responsabilice al Estado por una acción terrorista. El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo frente al fallo del Consejo de Estado que respeta sus implicaciones jurídicas, pero hizo una salvedad. Asigna una responsabilidad del Estado al Ministerio de Defensa como consecuencia no de actuaciones de servidores públicos o de miembros de la institución militar o policial contra ciudadanos, sino que es lo que ha llamado la atención como consecuencia de una acción terrorista de narcoterroristas de las FARC contra militares. Planteó las implicaciones. No solamente económico, presupuestal, sino desde el punto de vista de las señales que se mandan hacia el interior de las fuerzas. Rivera advirtió que tomas como las de las Delicias son impensables hoy. Estos, por fortuna, son episodios del pasado. Ya aquí estamos hablando de un episodio del año 96, hace 15 años, que hace muchos años que no se da en Colombia y no se va a volver a dar. En el Ministerio de Defensa hay un grupo especializado analizando las consecuencias del fallo. Miren ustedes estas fotografías que harán parte del paquete de documentos que serán incluidos dentro de la urna bicentenaria que se destapará en 100 años. Juan Carlos Pardo, ¿de qué se trata? Se trata, Juan Diego, de una exposición fotográfica que se realiza aquí en la Plaza de Mercado La Perseverancia, en plena carrera quinta con calle 30A en Bogotá. Aquí estas fotografías van a ser resumidas, o ya son producto de un libro que va a ser posteriormente ingresado a una urna que será abierta en 100 años y tiene muchos datos curiosos, datos de toda índole, como por ejemplo que el 75% de los habitantes de Bogotá usa servicio público, o datos como el que 10% de los habitantes no tiene trabajo, o que en Bogotá habitan 15.000 indígenas, o que en Bogotá viven en situación de indigencia 8.385 personas. Todas estas fotografías y todos estos datos curiosos de la Bogotá actual van a ser llevados a esta urna bicentenaria que será abierta el 20 de julio del año 2110 y están precisamente en una exposición aquí en este sitio de la ciudad. Posteriormente estaremos entregando detalles de lo que será esta exposición que está terminando por estos días en Bogotá. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias. Mediante un interesante programa, una fundación en Colombia brinda a los jóvenes la oportunidad de conocer cómo es el mundo
laboral y cómo funcionan las grandes empresas en Colombia. Noticias Caracol acogió a algunos estudiantes. Tatiana Pulido y Oscar Sora fueron 2 de los 90 jóvenes estudiantes de colegios distritales de Bogotá que vivieron y conocieron por un día cómo funcionan las principales empresas del país. Ellos quieren ser periodistas y vivieron entre cámaras y micrófonos en Noticias Caracol. Lo que más me gustó fueron en el máster. Es mucho ajetreo, mucho estrés, pero me hizo enfocar más que esa es la carrera que yo quiero. Pues una experiencia muy buena, porque una cosa es verlo desde el televisor y otra cosa de las instalaciones. Fernando Loaiza, presidente de la Fundación Junior Achievement Colombia Emprendedora, explica que al año más de 2.000 jóvenes viven esta experiencia en el programa Socios por un Día en todo tipo de empresas. Participaron 45 empresas de tanto del sector real de la economía como el sector servicios, la banca, el sector de aceros, el sector de servicios, todas las gamas en las disciplinas de ingeniería, administración, economía. Los jóvenes emprendedores y las empresas que acogieron a estos estudiantes recibieron un reconocimiento por esta importante labor. El transbordador Endeavour aterrizó hoy por última vez en el Centro Espacial Kennedy en la Florida. Así se cumplen 19 años al servicio de la NASA. Su misión número 25 se convirtió también en la última del Endeavour, que recorrió 193 millones de kilómetros y dio 4.672 vueltas a la Tierra. En esta nueva etapa será una importante pieza de exhibición del Museo del Centro de Ciencias de California. La era de los transbordadores de la NASA termina con el último vuelo del Atlantis el próximo 8 de julio. Este grupo de japoneses de la tercera edad hoy es llamado el Escuadrón Suicida, aunque ellos prefieren ser considerados un pequeño ejército de profesionales retirados que se ofrece para arreglar la planta averiada de la central nuclear de Fukushima. Según ellos, no les quedan muchos años de vida y fue su generación la que promovió la creación de las plantas nucleares en Japón. Por eso 250 adultos mayores de 60 años se organizan para detener la fuga nuclear. Los encargados de la planta aún estudian la mejor manera de poner a trabajar a estos pensionados. Se cumplen 2 años desde que el vuelo 447 de la aerolínea Air France desapareció en el Océano Atlántico con sus 228 pasajeros. Ya hay indicios de lo que sucedió y de cómo se vivieron esos últimos momentos a bordo. 2 años después de la tragedia comienza a develarse la verdad. Ya hay algunos indicios de lo que sucedió con el avión de Air France que provocó la muerte de 228 pasajeros cuando cubría la ruta Río de Janeiro-París. Hace apenas 5 días la prensa dio a conocer que las cajas negras encontradas a principios de este mes revelaron que las fallas en los sensores de velocidad de la aeronave causaron su caída. Asimismo, dejaron al descubierto que el piloto tomaba un descanso de rutina cuando se reportó la emergencia y que al regresar solo advirtió que ya no tenían información válida. También se confirmó que el Airbus tardó 3 minutos y medio en precipitarse al mar. Ayer 77 cadáveres fueron recuperados en el fondo del Océano Atlántico, sumándose a los restos de 51 personas halladas en la superficie días después de la catástrofe. Pero todavía no acaba el duelo para las familias de las víctimas que desconfían de la investigación que adelantan las autoridades francesas. La caja negra debe ser analizada en otro país. Fue enviada a Francia, pero Francia es el dueño del Airbus y de la aerolínea Air France. Para mí es sospechoso que la investigación se haga ya. Puede que a los familiares finalmente les devuelvan a sus muertos, pero ahora ellos exigen ser indemnizados por la compañía Air France y el constructor aeronáutico del Airbus por los 2 largos años de angustia e incertidumbre. Un triste aniversario y una insólita historia nos llega desde Chile. Se trata de un preso que quedó libre por un mal cálculo del sistema penal y sorprendió con su reacción al enterarse del error. El siguiente es un informe de nuestro canal aliado Omega. La honradez es una cualidad que en ocasiones es difícil de encontrar. Sin embargo, en la cárcel El Manzano de Concepción existe una persona que demuestra precisamente lo contrario. El pasado lunes, Cristian Olivares González, de 30 años, recibió la notificación que se le abonaban 318 días a la pena que lo mantenía en prisión. El estadístico del recinto carcelario realizó la cuenta y se determinó que el plazo de encierro ya estaba cumplido. El hombre tomó sus pertenencias y sin pensarlo se fue.
Lo increíble sucedió un día después, cuando el sujeto volvió a la cárcel, pues se dio cuenta que no debía estar en libertad. Era involuntario, porque si hubiera sido algo malintencionado, el reo no se habría presentado. Partamos esa base. La libertad mal dada se dio a las 18 horas el día 23 de mayo y el reo se presentó a las 10:30 de la mañana del día 25, o sea, un día y medio después. Y obviamente que una falta de parte del estadístico y de la gente que correspondía revisar los documentos cuando lo firmaron. El hombre estaba condenado por 2 delitos y el tribunal de Talcahuano había determinado hacer una rebaja de 318 días, pero sobre la pena de libertad vigilada, y no, como erróneamente se hizo, sobre la de tráfico de droga, por la que aún le resta 1 año de presidio.